Estaba preparando la cena cuando mi hija de 5 años preguntó, «Papá, ¿puedo tomar el caramelo azul que me da el tío Jason?» Se me heló la sangre. ¿El tío Jason te da caramelos? Ella asintió. Dice, es nuestro secreto. Hace que el mundo gire. Revisé su mochila y mis manos comenzaron a temblar. La salsa de espagueti burbujeaba en la estufa mientras revolvía mecánicamente, mi mente ya divagando hacia las historias clínicas que necesitaba revisar después de que Mia se durmiera. Las noches de martes siempre se sentían como un maratón: trabajo, recogerla del jardín de infantes, batallas con la tarea, preparar la cena, la hora del baño, los cuentos. Mi esposo David trabajaba hasta tarde en su firma de contabilidad 3 noches a la semana, dejándome a cargo del caos en solitario. Mia estaba sentada a la mesa de la cocina con su libro para colorear, tarareando algo sin melodía mientras garabateaba púrpura sobre lo que se suponía que era un caballo. Su mochila yacía desplomada contra la pata de la silla, derramando crayones y permisos arrugados sobre el piso de madera. «Papá, ¿puedo tomar el caramelo azul que me da el tío Jason?» La cuchara de madera chocó contra la olla. Todo mi cuerpo se puso rígido. «¿Qué dijiste, cariño?» Ella levantó la vista con esos enormes ojos color avellana, completamente inocente. «El caramelo azul del tío Jason. ¿Puedo tomar uno ahora?» Mi garganta se contrajo. Jason era mi hermano menor, 28 años, perpetuamente entre trabajos y relaciones. Había estado alojándose en nuestra habitación de invitados durante las últimas 6 semanas después de que su última situación con el apartamento se viniera abajo. David insistió en que ayudáramos a la familia, y yo había accedido de mala gana a pesar de mis reservas sobre su falta de seriedad. «¿El tío Jason te da caramelos?» Mantuve mi voz cuidadosamente neutral, agachándome a su altura. Mia asintió con entusiasmo. «Ajá, los bonitos azules. Son redondos y tienen números». Hielo inundó mis venas. «¿Cuándo te da estos?» «A veces después de la escuela, cuando estás preparando la cena o antes de dormir cuando papá está en el trabajo». Ella volvió a su libro para colorear, ajena a cómo mis manos habían empezado a temblar. «Dice que es nuestro secreto especial. El dulce hace que el mundo gire muy divertido, como un carrusel». No podía respirar. No podía pensar más allá del rugido en mis oídos. «Mia, cariño, ¿puedes mostrarle a papá dónde guardas este dulce?» Ella saltó de su silla y fue saltando hacia su mochila, revolviendo en el bolsillo delantero. Mi hija sacó una pequeña bolsa Ziploc que contenía 4 píldoras circulares azules. Mi formación médica de la universidad se activó antes que cualquier pensamiento consciente. El color distintivo, los números grabados, el tamaño, oxicodona, analgésicos recetados. Mi visión se nubló. Esos no eran dulces. Eran potencialmente mortales para una niña de 5 años. Cada píldora estaba grabada con un 10 miligramos de oxicodona. 20 miligramos en total que mi hija ya había ingerido. «Cariño, ¿te has comido alguno de estos?» Mi voz salió ahogada. «Solo 2. El tío Jason dijo que me harían sentir feliz y con sueño. Sí que pusieron todo borroso». Ella sonrió con el recuerdo mientras yo luchaba contra un pánico creciente. 20 miligramos era una dosis para adultos. Para una niña del tamaño de Mia, podría haberle suprimido la respiración, detenido su corazón. Mi hija había sido drogada por mi cuñado. En mi propia casa, tomé a Mia en mis brazos, agarrando mi teléfono con dedos temblorosos. Primera llamada, al 911. Segunda llamada, a David. La tercera llamada sería a mi abogado. Pero eso podía esperar hasta saber que mi hija estaba médicamente a salvo. La visita a la sala de emergencias confirmó mis peores temores. Mia tenía oxicodona en su sistema. Los análisis de sangre mostraron niveles consistentes con los 20 miligramos que describió haber tomado, aunque, afortunadamente, ya metabolizados lo suficiente como para que estuviera fuera de la ventana de peligro inmediato. La expresión sombría del médico me dejó claro lo diferente que esto podría haber terminado. Servicios de Protección Infantil nos entrevistó por separado. La policía tomó declaraciones. David sollozaba en la sala de espera mientras yo sostenía a nuestra hija, la rabia acumulándose como una olla a presión detrás de mi esternón. Jason había desaparecido. Desalojó nuestra habitación de invitados en la hora siguiente a mi primera llamada a David, dejando solo sábanas sin hacer y un frasco vacío de medicamentos en la basura, con su nombre en la etiqueta, recetado tras una supuesta lesión de espalda 3 meses antes. La policía lo encontró 2 días después en el departamento de un amigo en el centro. Había agotado su receta legítima semanas atrás y había estado comprando pastillas en la calle. Según el detective asignado a nuestro caso, Jason alegó que solo le dio las pastillas a Mia para ayudarla a dormir cuando se ponía difícil. Realmente parecía sorprendido de que estuviéramos molestos, como si nos hubiera hecho un favor. Los cargos criminales llegaron rápidamente: poner en peligro el bienestar de un menor, posesión de drogas y varios otros cargos que apenas podía procesar a través de mi furia. David estaba devastado, atrapado entre su lealtad hacia mí y su conmoción por lo que mi hermano había hecho.
Nuestro matrimonio se tensó bajo el peso de la culpa y la responsabilidad. La mía por llevar a Jason a nuestro hogar, la suya por no darse cuenta antes. Pero el caso criminal era solo el comienzo. Yo quería más que tiempo en prisión. Quería que entendiera exactamente lo que nos había robado. Mi abogada, una mujer astuta llamada Patricia Gallagher, escuchó todo con los labios fruncidos. El proceso penal se encargará del castigo, dijo durante nuestra consulta. Pero hay otro ángulo aquí. Responsabilidad civil. Podemos buscar daños, gastos médicos, trauma emocional, pérdida de seguridad. Podemos asegurarnos de que esto lo persiga. El resto de su vida. Me incliné hacia adelante. Dímelo todo. Presentamos una demanda civil 3 semanas después, buscando $500,000 en daños. El defensor público de Jason en el caso penal intentó negociar que retiráramos la demanda civil a cambio de una declaración de culpabilidad con sentencia reducida. Patricia me aconsejó en contra. Necesita enfrentar las consecuencias completas por ambos, dijo con firmeza. No dejes que negocie su salida de la responsabilidad. El juicio penal fue primero. Ver a Jason en su traje que no le quedaba bien, luciendo contrito para el jurado, me hizo hervir la sangre. Su abogado lo pintó como un adicto en lucha que cometió un terrible error, alguien que necesitaba tratamiento más que castigo. La fiscalía contraatacó con testimonios médicos sobre lo que esas pastillas podrían haberle hecho al cerebro en desarrollo y al sistema respiratorio de una niña de 5 años. Culpable en todos los cargos. El juez lo sentenció a 4 años, aunque con buen comportamiento, probablemente cumpliría menos. No era suficiente. Ni de cerca suficiente por lo que le había hecho a mi hija. Las semanas posteriores a la sentencia penal fueron como existir en una niebla. David se sumergió en investigar sobre la recuperación del trauma infantil mientras yo coordinaba con terapeutas y grupos de apoyo. La maestra de kinder de Mia, la señora Anderson, nos apartó durante la recogida una tarde para expresar su preocupación sobre cambios en el comportamiento. Mi hija se había vuelto retraída durante las actividades grupales, reacia a participar en la merienda, ansiosa cada vez que otros padres se ofrecían como voluntarios en el aula. Sigue pidiéndome que revise su cajita de jugo, dijo la señora Anderson con suavidad. No bebe nada a menos que yo la abra frente a ella y tome un sorbo primero. El peso de esa observación me aplastó. Mi hija de 5 años había desarrollado mecanismos de supervivencia típicamente vistos en víctimas de abuso, décadas mayores. Le agradecí a la señora Anderson por su vigilancia y añadí otro ítem a mi creciente lista de cosas que Jason había destruido. Nuestra pediatra, la doctora Hammond, recomendó una evaluación integral con un psicólogo infantil especializado en trauma. La evaluación tomó 3 sesiones durante las cuales Mia dibujó imágenes que me revolvían el estómago, figuras de palitos con círculos azules etiquetados como caramelos secretos, una casa con una nube oscura sobre la habitación de invitados, y a ella misma llorando mientras otros niños jugaban. La psicóloga, la doctora Reeves, entregó sus hallazgos con una compasión profesional que apenas ocultaba su enojo. Su hija exhibe síntomas consistentes con trauma por traición, explicó durante nuestra sesión de retroalimentación. La violación vino de alguien en quien confiaba, alguien posicionado como familia y protector. Esto altera fundamentalmente su comprensión de la seguridad y las relaciones. Recomendó sesiones de terapia 2 veces por semana para Mia, junto con terapia familiar para Rachel y para mí. El impacto financiero fue abrumador. Nuestro seguro cubría solo una fracción del cuidado especializado que Mia necesitaba. Entre la terapia, las consultas médicas adicionales y las medidas de seguridad que había instalado frenéticamente por toda nuestra casa, estábamos sangrando dinero. Los padres de David se ofrecieron a ayudar con los gastos, pero sus ahorros para el retiro eran modestos. Mis padres habían fallecido años antes. Nos estábamos ahogando en facturas mientras Jason estaba en una celda, alimentado y alojado a costa de los contribuyentes, sus activos misteriosamente invisibles para el sistema. Fue entonces cuando Patricia sugirió que investigáramos más a fondo. Gente como Jason no solo esconde dinero, dijo durante una de nuestras sesiones de estrategia. Lo esconden mal. Necesitamos un contador forense. Dudé ante el costo adicional hasta que Patricia me mostró las cifras. Si encontramos lo que sospecho que encontraremos, el fallo civil cubrirá cada centavo que has gastado y más. Pero lo más importante es que le quitaremos todos sus recursos. No tendrá nada con que reconstruir cuando salga. Contratamos a la perito forense contable, una mujer meticulosa llamada Linda Torres, especializada en descubrir activos ocultos. Trabajó durante 3 semanas siguiendo rastros digitales y registros en papel que Jason asumía estaban lo suficientemente enterrados para evitar su detección. Los hallazgos de Linda superaron incluso las sospechas de Patricia. El juicio civil fue donde las cosas se pusieron interesantes. La investigación de Patricia había descubierto varios detalles cruciales. Jason había heredado un fondo fiduciario de su abuela, cuidadosamente ocultado de su equipo de defensa penal. El fideicomiso contenía casi $300,000 accesibles cuando cumpliera 30 años. También era propietario de un inmueble en Florida,
Un pequeño condominio comprado años atrás que había estado alquilando. Pero Linda había encontrado más, mucho más. Jason había estado recibiendo ingresos por alquiler del condominio en Florida durante 4 años, sin declararlos correctamente en sus impuestos. Había abierto cuentas de inversión a nombre de su novia, una mujer con la que había salido 2 años antes, que aparentemente no se había dado cuenta de que estaban usando su identidad. Tenía fondos no reclamados de 2 trabajos anteriores depositados en departamentos del Tesoro Estatal, a la espera de ser reclamados. En total, sus activos identificables sumaban casi $425,000, sin incluir el potencial de ingresos futuros que podíamos perseguir legalmente. Ha estado fingiendo pobreza, explicó Patricia, deslizando documentos sobre su escritorio. Pero tiene activos, significativos, y vamos a tomar cada centavo. El abogado civil de Jason intentó nuevamente el ángulo de la compasión, pero Patricia fue implacable. Hizo comparecer a nuestro pediatra para testificar sobre los problemas de ansiedad continuos de Mia. Nuestro psicólogo infantil describió las pesadillas, los problemas de confianza, la forma en que nuestra hija ahora se estremecía cuando hombres adultos se le acercaban. Rachel declaró entre lágrimas, describiendo cómo su propio hermano había traicionado los lazos más fundamentales de la familia. La defensa intentó presentar a Jason como alguien que cometió un error mientras luchaba contra una adicción, alguien merecedor de compasión más que de ruina financiera. Su abogado presentó a su propio testigo experto, un psicólogo que testificó sobre el abuso de sustancias y el juicio alterado. Patricia desmanteló su argumento metódicamente. Durante el contrainterrogatorio, estableció que Jason había estado lo suficientemente lúcido como para ocultar sus activos, mantener propiedades de alquiler y gestionar cuentas de inversión. Esto no se trata de una adicción que altera el juicio, argumentó ante el jurado. Esto se trata de un engaño calculado y un peligro deliberado para una niña. La defensa intentó otro ángulo, sugiriendo que los síntomas de Mia podrían estar exagerados o influenciados por la ansiedad de sus padres. Esto fracasó espectacularmente cuando Patricia llamó a declarar a la maestra de kindergarten de Mia. La señora Anderson testificó sobre los cambios de comportamiento que había presenciado, cambios que había documentado incluso antes de hablar con nosotros. Describió la regresión de Mia, de una estudiante extrovertida y entusiasta a una niña retraída que monitoreaba cada interacción adulta con hipervigilancia. Presentó dibujos del portafolio de clase de Mia, contrastando dibujos despreocupados de septiembre con las imágenes oscuras y ansiosas de noviembre en adelante. He enseñado kindergarten durante 17 años, dijo la señora Anderson en voz baja. Sé cómo se ve el trauma infantil. Esta niñita fue cambiada fundamentalmente por lo que le sucedió. El abogado defensor no tuvo una respuesta efectiva. Podías ver cómo las expresiones del jurado se endurecían. Patricia luego presentó a expertos financieros para detallar los costos a largo plazo del cuidado de Mia. El doctor Reeves testificó que un trauma infantil de esta severidad a menudo requería años de intervención terapéutica. Un especialista educativo discutió la posible necesidad de planes de aprendizaje individualizados y apoyo académico adicional si la ansiedad de Mia afectaba su escolaridad. Un consultor de seguridad explicó las medidas razonables que los padres podrían tomar para proteger a un niño que había sido victimizado en su propio hogar. Para cuando Patricia terminó de construir su caso, el jurado entendió que esto no era solo sobre facturas médicas y sesiones de terapia. Esto era sobre las consecuencias en cascada de las acciones de Jason. Consecuencias que se extenderían a través de la infancia, adolescencia y potencialmente toda la vida adulta de Mia. El alegato final de la defensa enfatizó la falta de intención de Jason de causar un daño duradero. Sus luchas con la adicción, su disposición a aceptar la responsabilidad. Su abogado pintó nuestra demanda civil como vengativa y excesiva. El alegato final de Patricia fue quirúrgico. Guió al jurado a través de cada elemento de los daños con una precisión devastadora. Jason Miller tomó una decisión, dijo, con su voz firme y clara. No una vez, sino repetidamente. Eligió tomar medicamentos recetados destinados para adultos y dárselos a una niña de 5 años. Eligió llamarlo caramelo. Eligió hacerlo un secreto. Eligió continuar este patrón durante semanas, viendo a esta niña volverse somnolienta y desorientada. Y eligió hacerlo de nuevo. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en la sala del tribunal. La defensa quiere que crean que esto fue un error. Pero los errores son eventos singulares. Esto fue un patrón de comportamiento. Y ahora esta familia pasará años, potencialmente décadas, enfrentando las consecuencias de esas decisiones. La pregunta ante ustedes es simple. ¿Quién debe cargar con el peso financiero de ese daño? ¿La familia cuyo hijo fue víctima o el hombre que eligió victimizarla? Testifiqué al final, guiando al jurado a través de ese momento en la cocina cuando mi mundo se derrumbó. Describí la sensación de esas pastillas en mi palma, sabiendo que mi hija ya las había tragado también. La visita a urgencias, las entrevistas policiales, la forma en que Mia ahora me pedía que revisara toda su comida antes de comer, aterrorizada de que alguien pudiera engañarla de nuevo. Expliqué las medidas de seguridad que había implementado, cámaras en cada área común de nuestro hogar, verificaciones de antecedentes para niñeras, mi incapacidad de dejar a Mia fuera de mi vista sin sufrir ataques de pánico.
Describí la presión financiera de la terapia especializada no cubierta por el seguro, las horas laborales que había perdido por citas médicas y procedimientos judiciales, la consejería matrimonial que Rachel y yo necesitábamos para procesar nuestro propio trauma y culpa. Mi hija nunca confiará plenamente en los adultos como debería haber podido hacerlo, dije, con la voz quebrada a pesar de mi determinación de mantenerme sereno. Jason no solo le dio pastillas. Él robó la inocencia de su infancia, su sentido de seguridad, su capacidad de creer que la familia significa protección. ¿Cómo se le pone precio a eso? La defensa intentó objetar, pero el juez permitió mi declaración. Cada miembro del jurado me observaba atentamente. Varios tenían lágrimas visibles. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Jason intentó sugerir que estaba exagerando el impacto, que los niños eran resilients, y que Mia probablemente se recuperaría por completo con una intervención mínima. Patricia me había preparado para esta línea de preguntas. ¿Alguna vez ha visto a su hija de 5 años despertarse gritando de pesadillas sobre ser envenenada? Pregunté con calma. ¿Alguna vez has tenido que explicarle a un niño de jardín de infantes que no puede confiar en que todos los adultos la mantendrán a salvo, mientras intentas no volverla paranoica sobre el mundo entero? ¿Alguna vez has visto a tu hija retroceder asustada de su propio tío en una reunión familiar porque se parece demasiado al hombre que la lastimó? El abogado no tuvo respuesta. El jurado tenía su veredicto. Cuando la defensa descansó, estuve segura de que habíamos hecho todo lo posible para presentar nuestro caso. Pero también sabía que los jurados son impredecibles, que la simpatía podía cambiar en direcciones inesperadas, que la juventud de Jason y su aparente remordimiento podrían inclinar a algunos hacia la indulgencia. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, las 4 mujeres leyeron el veredicto. $475,000 en daños y perjuicios, más costas judiciales y honorarios legales. El rostro de Jason se puso blanco. Su abogado presentó inmediatamente una apelación, pero Patricia lo había anticipado. El fondo fiduciario fue embargado. El condominio de Florida salió a la venta. Los salarios de Jason, del trabajo de salario mínimo que eventualmente encontraría, serían embargados durante décadas. El proceso de apelación se prolongó durante 8 meses. El abogado apelante de Jason argumentó que la sentencia era excesiva, que constituía un castigo cruel e inusual, que el jurado había sido influenciado indebidamente por testimonios emocionales. Patricia refutó cada argumento con jurisprudencia y precedentes, demostrando que nuestro juicio caía dentro de las pautas establecidas para casos que involucran peligro infantil y trauma a largo plazo. Durante este tiempo, Jason permaneció encarcelado, aparentemente confiado en que el Tribunal de Apelaciones reduciría o eliminaría la sentencia civil. Su confianza resultó ser un error. La Corte de Apelaciones confirmó el veredicto en su totalidad, con un juez redactando una opinión concurrente mordaz sobre la naturaleza inconcebible de las acciones del acusado y las consecuencias totalmente previsibles para un niño vulnerable. Negaron su petición para una sentencia reducida, señalando que los daños otorgados eran razonables y estaban respaldados por evidencia sustancial de daño continuo. Patricia me llamó el día que se emitió la decisión. Se acabó, dijo simplemente. La sentencia se mantiene. Podemos iniciar inmediatamente los procedimientos de cobro. La ejecución de la sentencia fue rápida y exhaustiva. Linda Torres, la contadora forense que había descubierto los activos ocultos de Jason, trabajó con Patricia para incautar sistemáticamente todo lo que poseía. El fondo fiduciario se liquidó primero, $287,000 después de impuestos y tarifas administrativas. El apartamento de Florida se vendió por $145,000, aunque después de la hipoteca pendiente y los costos de cierre, eso produjo otros $78,000 hacia la sentencia. Las cuentas de inversión a nombre de su exnovia requirieron maniobras legales adicionales, pero Patricia había documentado a fondo el uso fraudulento que Jason hizo de su identidad. La novia, una mujer llamada Tessa, que había roto con Jason años antes, quedó horrorizada al descubrir cómo había explotado su información. Cooperó plenamente con nuestros abogados, proporcionando declaraciones y documentación que nos ayudó a recuperar otros $42,000 de esas cuentas. Aparentemente, Jason había estado recibiendo ingresos por alquiler del apartamento de Florida que nunca había declarado correctamente. El IRS se interesó mucho en esta información una vez que Patricia envió sus hallazgos. Si bien no podíamos beneficiarnos directamente de las sanciones fiscales que enfrentaría, saber que además de nuestra sentencia tendría que lidiar con gravámenes fiscales federales proporcionaba una cierta satisfacción sombría. En total, recuperamos $47,000 en bienes y pagos inmediatos. Los $68,000 restantes de la sentencia original, más los intereses acumulados y los costos judiciales y honorarios legales adicionales que sumaban aproximadamente $95,000, se cobrarían mediante la retención de sueldo. Una vez que Jason salió de prisión y encontró empleo, su deuda total restante ascendía a $163,000. Nunca se recuperará financieramente de esto, me dijo Patricia después de que se completaran las incautaciones de bienes.
Cada cheque de pago, cada bien, cada herencia nos dará nuestra parte hasta que se cumpla esa sentencia. Con los límites de retención de sueldo y su probable potencial de ingresos, esto lo perseguirá hasta bien entrados los 60 años. Tendrá 65 años antes de liberarse de esta deuda, suponiendo que mantenga un empleo estable. Pero ver la vida financiera de Jason desmoronarse no fue suficiente. Necesitaba que entendiera la totalidad de lo que destruyó. Las cifras en papel no capturaban la realidad de las luchas continuas de Mia, los cambios permanentes en el funcionamiento de nuestra familia, la pérdida de inocencia que nunca podría recuperarse. David inicialmente había tenido dificultades con la búsqueda agresiva de la sentencia civil. «Es tu hermano», dijo Pete durante una de nuestras conversaciones más difíciles. Lo que pasó fue terrible, pero destruir toda su vida financieramente. ¿No hay un punto en el que hayamos hecho suficiente? Lo miré incrédulo. ¿Hecho suficiente? ¿Tan malo como drogar a un niño de 5 años? David, tiene suerte de que no podamos procesarlo por intento de asesinato porque eso es básicamente lo que podría haber sido. Se quedó callado entonces, procesando el peso de esa realidad. Tienes razón. Es solo que sigo tratando de encontrar alguna manera de que esto se sienta menos pesado, pero no la hay, ¿verdad? Nuestro consejero matrimonial nos ayudó a superar este conflicto. El doctor Stevens explicó que la incomodidad de David con el juicio financiero era normal, que las personas a menudo luchaban con el concepto de consecuencias prolongadas, incluso por acciones terribles. Ambos están procesando un trauma, nos dijo suavemente la doctora Stevens. El hermano de Rachel violó la confianza más fundamental. No hay un manual sobre cómo manejar eso. Gradualmente, la ambivalencia de David se endureció hasta convertirse en algo más frío. Asistió a cada audiencia judicial, a cada procedimiento de apelación, sentándose a mi lado con una expresión que se volvía más resuelta en cada sesión. El punto de inflexión llegó durante una de las citas de terapia de Mia a las que nos pidieron asistir. La doctora Reeves había estado trabajando con Mia en ejercicios de confianza y conciencia sobre la seguridad. Durante esta sesión en particular, le pidió a Mia que dibujara una imagen de su familia. Nuestra hija dibujó cuidadosamente figuras de palitos que representaban a Rachel, a mí y a ella misma. Luego dibujó una gran X negra a un lado. ¿Qué es esto, Mia? Preguntó suavemente la doctora Reeves, señalando la 10ª. Ese es el lugar donde el tío Jason solía estar, dijo Mia de manera práctica. Pero ya no está en nuestra familia porque intentó hacerme daño. Papá dijo que las familias se protegen entre sí, y él no me protegió. David salió de esa sesión llorando. Yo cuestioné si estábamos yendo demasiado lejos. Él susurró en el estacionamiento, agarrando el volante. Pero escucharla decir eso, ella lo entiende. Comprende lo que él hizo y sabe que estamos luchando por ella. Después de eso, David se comprometió con el juicio financiero tanto como yo. Incluso contribuyó a la declaración de impacto a la víctima que estaba preparando para la eventual audiencia de libertad condicional de Jason, añadiendo detalles sobre su propio viaje desde la duda hasta la convicción, desde querer clemencia hasta exigir responsabilidad. Pero yo aún no había terminado. La victoria civil se sintió vacía sin que Jason entendiera realmente lo que nos había quitado. Fue entonces cuando recordé algo que Patricia había mencionado de pasada. Las declaraciones de impacto a las víctimas podían presentarse ante la Junta de Libertad Condicional cuando Jason fuera elegible para una liberación anticipada. Pasé meses elaborando esa declaración. No solo los hechos, sino las secuelas. Como Mia gritaba ahora durante las visitas rutinarias al médico. Como Rachel había entrado en terapia por la culpa de haber llevado a su hermano a nuestra casa. Como había instalado cámaras de seguridad en cada habitación, incapaz de confiar en nadie cerca de mi hija. Como nuestro matrimonio casi se había derrumbado bajo la presión antes de que lográramos volver a un terreno sólido a través de terapia de pareja. La declaración evolucionó con el tiempo a medida que se hacían evidentes nuevas consecuencias de las acciones de Jason. La maestra de primer grado de Mia reportó problemas de conducta. Mi hija luchaba por concentrarse durante la clase, frecuentemente pedía visitar a la enfermera de la escuela con dolores de estómago fantasmas, y tenía dificultades para formar amistades con otros niños. Los problemas de confianza de los que la doctora Reeves nos había advertido se manifestaron de formas desgarradoras. En una fiesta de cumpleaños de uno de los compañeros de clase de Mia, vi a mi hija negarse a comer el pastel hasta que yo había tomado un bocado primero. Los otros padres se dieron cuenta. Siguieron preguntas. David y yo tuvimos que decidir cuánto revelar sobre lo sucedido, equilibrando la privacidad de Mia contra la realidad de que la gente sacaría sus propias conclusiones de su comportamiento. Nos decidimos por una explicación vaga sobre un miembro de la familia que había violado su confianza, lo que llevó a las predecibles respuestas de simpatía y cambios incómodos de conversación, pero algunos padres entendieron más que otros. Una madre me llevó aparte después. Mi hermana pasó por algo similar, dijo en voz baja. Tomó años de terapia. Su hija tiene suerte de tener padres que se toman esto en serio. Algunas familias lo esconden bajo la alfombra. Agregué esta conversación a la declaración de impacto a la víctima. Jason necesitaba saber que sus acciones no solo habían dañado a nuestra familia inmediata.
Cambiaron cómo existíamos en nuestra comunidad, cómo otros padres nos percibían, cómo Mia navegaba situaciones sociales que deberían haber sido simples alegrías de la infancia. La declaración creció para incluir documentación de los registros escolares de Mia, informes de maestros sobre sus dificultades, notas del consejero escolar sobre servicios de apoyo adicionales, correspondencia con la administración sobre protocolos de seguridad y políticas de medicamentos. Quería que la Junta de Libertad Condicional viera los efectos de onda expansiva institucional de lo que Jason había hecho. David contribuyó con secciones sobre su propio viaje terapéutico, procesando el shock y la ira por lo que mi hermano había hecho mientras vivía bajo nuestro techo. Escribió sobre la culpa de no reconocer señales de advertencia que ahora veía claramente en retrospectiva. El desafío de apoyarme a mí mientras manejaba su propia respuesta al trauma. El dolor de ver a nuestra hija perder su inocencia. Sigo pensando en todas las veces que puse excusas por él, escribí en mi parte de la declaración. Cuando no podía mantener trabajos, decía que tenía mala suerte. Cuando las relaciones se desmoronaban, culpaba a las circunstancias. Cuando pidió quedarse con nosotros, convencí a mi esposo de que sería temporal, que la familia ayuda a la familia. Nunca imaginé que mi propio hermano fuera capaz de algo así. Pero la capacidad y la acción son cosas diferentes. Él no solo tenía la capacidad. Tomó la decisión repetidamente de poner en peligro a mi hija mientras vivía bajo nuestro techo y aceptaba nuestra hospitalidad. Incluí fotografías. La sonrisa radiante de Mia de antes comparada con la expresión cautelosa y ansiosa que mostraba ahora. Las facturas médicas apiladas en una pila de 6 de alto. La habitación de invitados vacía que no podíamos decidirnos a usar para otra cosa. Esa habitación se había convertido en un símbolo de todo lo que Jason había contaminado. La habíamos vaciado por completo después de su arresto, tiramos la ropa de cama, los muebles, incluso repintamos las paredes. Pero de alguna manera todavía se sentía envenenada. David sugirió que la convirtiéramos en una oficina en casa o un espacio para hacer ejercicio, pero ninguno de los dos podía decidirse a darle un nuevo uso a la habitación donde Jason había planeado cómo drogar a nuestra hija. Finalmente, la cerramos con llave y la dejamos vacía. Mia a veces se paraba afuera de la puerta cerrada, mirándola con una expresión que no podía descifrar del todo. Cuando le preguntaba en qué pensaba, decía simplemente, me estoy asegurando de que realmente se haya ido. Esa cita también entró en la declaración. La doctora Reeves proporcionó una carta complementaria detallando el diagnóstico de Mia de trastorno de estrés postraumático y trauma complejo. Describió el protocolo de tratamiento que desarrolló, terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, terapia de juego para ayudar a Mia a procesar emociones que no podía verbalizar, terapia familiar para reconstruir la confianza y la seguridad. Proyectó que Mia probablemente necesitaría apoyo terapéutico continuo durante la adolescencia, posiblemente hasta la edad adulta. El trauma en la primera infancia de esta naturaleza altera fundamentalmente el desarrollo neurológico, escribió la doctora Reeves en su evaluación clínica. El cerebro de la víctima durante estos años formativos está aprendiendo a procesar la amenaza, la confianza y la seguridad. Cuando un cuidador de confianza viola esa confianza a través de un daño deliberado, crea cambios duraderos en cómo el niño percibe e interactúa con el mundo. El tratamiento puede mitigar estos efectos, pero los cimientos han sido alterados permanentemente. Adjunté el informe completo del Dr. Reeves a la declaración de impacto de la víctima, junto con listas detalladas de cada sesión de terapia, cada consulta médica, cada intervención especializada que Mia había necesitado. La Junta de Libertad Condicional necesitaba ver los costos tangibles y medibles de las acciones de Jason. Nuestra documentación financiera contaba su propia historia. La sentencia civil era una cosa, pero los gastos reales de nuestro bolsillo que habíamos incurrido eran asombrosos. El seguro había cubierto parte del tratamiento de Mia, pero la terapia especializada de trauma no estaba completamente cubierta. Habíamos pagado miles en copagos y proveedores fuera de la red. La instalación del sistema de seguridad había costado casi $3,000. El servicio de verificación de antecedentes al que nos suscribimos para evaluar a cualquier niñera o cuidador costaba $40 mensuales. Había tomado licencia sin goce de sueldo del hospital para asistir a procedimientos judiciales y citas médicas, perdiendo ingresos y descarrilando un ascenso hacia el que había estado avanzando. David había reducido sus horas en la firma de contabilidad para estar más en casa con Mia, lo que nos costó pago por horas extra y bonos de fin de año. Habíamos refinanciado nuestra hipoteca para cubrir los honorarios legales antes de que se emitiera la sentencia civil. Todo esto estaba documentado e incluido. Jason necesitaba ver que la sentencia financiera no era arbitraria. Representaba daños reales que ni siquiera comenzaban a capturar el costo total de lo que él destruyó. Cuando la audiencia de libertad condicional de Jason se llevó a cabo después de 18 meses, yo estuve allí. También David. También Patricia, aunque su trabajo técnicamente había terminado. La Junta de Libertad Condicional revisó su caso mientras Jason estaba sentado en su traje naranja, luciendo más delgado y más duro que el hombre que vivió en nuestra habitación de invitados. Al parecer, había sido un prisionero modelo, había tomado clases de consejería para la adicción, expresado profundo remordimiento.
Su abogado de libertad condicional presentó un caso convincente para una liberación anticipada. Jason había completado un programa de rehabilitación disponible en el centro. Había mantenido un expediente disciplinario perfecto. Había conseguido una oferta de trabajo del primo de un ex compañero de celda que tenía un negocio de jardinería. Había escrito cartas de disculpa a nuestra familia, aunque David y yo nos habíamos negado a aceptarlas o leerlas. El abogado pintó a Jason como un individuo reformado que había tocado fondo y se había esforzado por alcanzar la redención. Enfatizó que Jason había completado el tratamiento para la adicción, su participación en asesoramiento basado en la fe, sus planes para reconstruir su vida como un miembro productivo de la sociedad. Mi cliente ha asumido plena responsabilidad por sus acciones, argumentó el abogado. Comprende la gravedad de lo que hizo. Está comprometido a enmendarlo de cualquier manera posible. Mantenerlo encarcelado más allá de la sentencia mínima requerida no sirve a ningún propósito de rehabilitación, y le impide comenzar a pagar su sustancial deuda civil a las víctimas. Los miembros de la Junta de Libertad Condicional escucharon impasibles. Habían escuchado innumerables presentaciones similares de otros reclusos que buscaban la libertad anticipada. El caso de Jason era solo otro archivo en una interminable pila de peticiones. Luego leyeron en voz alta mi declaración. Las 15 páginas completas. La sala quedó en silencio, excepto por la voz del miembro de la Junta leyendo el relato detallado de cómo las acciones de Jason habían destruido el sentido de seguridad de nuestra familia y alterado fundamentalmente el desarrollo de nuestra hija. El lenguaje clínico del informe de la doctora Reeves contrastaba marcadamente con las narraciones personales que David y yo habíamos escrito, creando un cuadro integral del daño que iba mucho más allá de lo que cualquier programa de rehabilitación podría abordar. Observé cómo el rostro de Jason se desmoronaba mientras las palabras caían. Su abogado se movió incómodo. Las expresiones de los miembros de la Junta se endurecen con cada párrafo que detalla el daño continuo a nuestra familia. Cuando terminó la lectura, la presidenta de la Junta preguntó si quería hacer una declaración oral adicional. Me había preparado para esta posibilidad. Me levanté y enfrenté a Jason directamente por primera vez desde su sentencia. Viviste en nuestra casa, dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la rabia que hervía bajo la superficie. Comiste las comidas que preparamos. Viste televisión con nuestra hija. Asististe a su graduación de kindergarten. Y durante todo eso, estabas planeando cómo drogarla. Miraste a mi hija de 5 años y viste una oportunidad para usarla como recipiente de pastillas que te habías convencido a ti mismo que eran inofensivas. Jason intentó interrumpir con algo sobre no querer causar daño, pero la presidenta lo silenció. Continué, me dijiste que esas pastillas harían girar el mundo. Las llamaste dulces. Lo convertiste en un juego secreto. ¿Entiendes lo que eso le hizo a su comprensión de la confianza, de la seguridad, de cómo los adultos deben proteger a los niños? Mi voz se elevaba ahora a pesar de mis esfuerzos por controlarla. David puso una mano en mi brazo, anclándome a la realidad. Mi hija estará en terapia por años debido a ti. No puede comer comida en fiestas de cumpleaños sin que alguien en quien confíe la pruebe primero. Tiene pesadillas sobre ser envenenada. Dibuja imágenes de ella sola, rodeada de amenazas que no puede nombrar. Tiene 6 años y ya entiende que las personas que dicen amarte pueden lastimarte de maneras que destruyen todo lo que creías seguro. Saqué mi teléfono y mostré una foto reciente de Mia. Esta es a quien dañaste. No una víctima abstracta, no un número de caso, sino una niña real que confió en ti. ¿Y quieren que creamos que 18 meses de buen comportamiento borran eso? La Junta de Libertad Condicional me agradeció mi declaración y nos pidió que saliéramos mientras deliberaban. David y yo esperamos en el pasillo con Patricia, quien insistió en asistir a pesar de no tener un papel formal en el proceso. Eso fue poderoso, dijo Patricia en voz baja. No creo que concedan la libertad condicional. Tenía razón. Libertad condicional denegada. Cumpliría la sentencia completa. Jason intentó captar mi mirada cuando se lo llevaban, pero yo miré fijamente al frente. David apretó mi mano. Los años pasaron lentamente. Mia creció, el trauma agudo desvaneciéndose en algo que manejamos con terapia constante y apoyo inquebrantable. Nunca confiaría plenamente como lo hacían otros niños, esa inocencia se había ido para siempre. Pero aprendió a funcionar, a sonreír genuinamente de nuevo, a creer que la mayoría de la gente no la lastimaría. El dinero de la sentencia civil fue a un fideicomiso para el futuro de Mia. Universidad, terapia, lo que necesitara. Yo no quería un centavo para mí. Esto nunca fue sobre ganancia financiera. Jason fue liberado después de cumplir 3 años y medio. Salió para descubrir su fondo fiduciario desaparecido, sus propiedades vendidas, su crédito destruido y una deuda que lo perseguiría hasta la edad de jubilación. Había estado viviendo al día, con su salario embargado, durante décadas, sin poder ahorrar, comprar propiedad o empezar de nuevo. Escuché por conocidos mutuos que había encontrado trabajo en un almacén, alquilando una habitación en el sótano de alguien, tomando el autobús porque no podía pagar un auto. Sus solicitudes para mejores trabajos eran rechazadas una vez que las verificaciones de antecedentes revelaban su historial.
Su vida amorosa era inexistente una vez que las posibles parejas se enteraban de su pasado. Me llamó una vez después de su liberación, rogándome que redujera la sentencia, que mostrara misericordia. Colgué sin responder. Cualquier vínculo fraternal que hubiera existido entre nosotros murió el día que drogó a mi hija. Me lo crucé por casualidad como un año después de su liberación. Estaba en una cafetería cerca de mi oficina cuando lo vi a través de la ventana, encorvado sobre una mesa en la esquina con una calculadora y una pila de facturas. Parecía una década mayor que sus 33 años, mejillas hundidas, agotado, derrotado por la vida. Se dio cuenta de que estaba allí parado, y su expresión osciló entre la vergüenza y el resentimiento. Por un momento, pensé que podría acercarse, que intentaría disculparse o suplicar su caso. En cambio, recogió sus facturas y se fue por la salida trasera, hombros caídos en derrota. Pedí mi café y me senté, sacando mi teléfono para ver fotos recientes de Mia. Ya tenía 10 años, prosperando en cuarto grado a pesar de los desafíos que aún enfrentaba. El año desde la audiencia de libertad condicional había traído una curación gradual, más lenta de lo que esperaba, pero constante. La semana pasada, se unió al club de arte de la escuela. Ayer, se rió de uno de los terribles chistes de papá de David. Pequeñas victorias, pero importaban más que nada. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. Mia quiere saber si podemos pedir pizza para cenar. Ha tenido un buen día. Sonreí, escribiendo rápidamente un sí. Los buenos días eran preciosos. Luchábamos duro por cada uno. El juicio civil no era por dinero. La condena penal no era por venganza. Todo lo que había hecho, cada demanda presentada, cada declaración escrita, cada aparición en audiencias de libertad condicional era sobre consecuencias, sobre asegurar que la persona que puso en peligro la vida de mi hija cargaría con ese peso para siempre, tal como nosotros cargábamos con el peso de lo que le hizo a nuestra familia. Jason tendría 65 años antes de que su deuda con nosotros quedara saldada. Él pasaría toda su vida adulta pagando por esas 4 píldoras azules que le dio a mi hija, llamándolas dulces, diciéndole que el mundo giraría. El mundo había girado. De acuerdo, solo que no de la manera que él esperaba. Terminé mi café y regresé a la oficina, ya planeando la próxima fiesta de cumpleaños de Mia. Este año quería una reunión pequeña, solo unos pocos amigos de confianza, nada abrumador. Habíamos aprendido a adaptarnos, a trabajar dentro de sus zonas de confianza mientras la animábamos suavemente a crecer. Mi hija nunca se recuperaría completamente de lo que Jason hizo, pero estaba sobreviviendo, adaptándose, volviéndose más fuerte de maneras que los niños nunca deberían tener que desarrollar. Y yo pasaría el resto de mi vida asegurándome de que tuviera todos los recursos, toda la protección, todas las ventajas que pudiera proporcionarle. En cuanto a Jason, él pasaría el resto de su vida aprendiendo que algunos errores no se desvanecen con el tiempo ni con disculpas. Algunas consecuencias son permanentes. Algunas deudas nunca pueden pagarse por completo. Y eso era exactamente como debía ser.